Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar cómo eliminar un fondo de una imagen cualquiera con inteligencia artificial. La ventaja de esto es que es rápido, o sea, en segundos, y que es bastante preciso. ¿Para qué sistema operativo puede funcionar estos métodos que estoy enseñando? Normalmente para todos los sistemas operativos que existen. Existen páginas web que son para eliminar fondos, ¿verdad? El problema es que algunas cobran ya sea por la imagen de alta calidad y solo te dan una previsualización o te cobran por el servicio completo. Y bueno, yo te voy a enseñar cuáles son las mejores opciones para hacer esto. Vamos a empezar con las páginas web. La ventaja de las páginas web es que puedo utilizarlas desde un dispositivo móvil como desde una computadora. El segundo problema que vamos a resolver ahorita mismo es lo de alta calidad, ¿ok? Que ese es el otro problema. ¿Cómo lo resolvemos? En la mayoría de las páginas existe el problema de que solo te dan la previsualización y listo. No importa si ese es el problema, descárgalo así. Yo te explico después cómo arreglarlo. Bien, vamos a una página que encontré que te ofrece alta calidad, que te permite quitarle el fondo a imágenes de alta calidad y descargarlas en la misma calidad. Hay una página que se llama iEyes. Esta página te permite quitarle el fondo de tu imagen con inteligencia artificial y poderla descargar en alta calidad. Si vemos acá en la parte de abajo dice que esto tiene un límite diario, ¿verdad? Son de 20 imágenes por día. Así que esa es la mejor opción, ya sea para dispositivos móviles como para computadoras. Ahora vamos con la otra opción, que es el Remote VG, que es ya tienes que pagar para obtener la alta calidad, pero te da para descargar la baja calidad, o sea, la previsualización a cuanto quieras hacer. Bien, esto te voy a enseñar cómo arreglarlo. También hay otra página web que se llama Clipping Magic, que te dejo los enlaces de todas estas páginas en la descripción, que sirve para esto. Hace lo mismo que Remote VG, por si quieres usar una o quieres usar la otra. Para poder alzar la calidad, se lo voy a explicar aquí por encima. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a un programa como GIMP, que es gratis, para no estar utilizando programas pagos. Vamos a utilizar GIMP, pero lo que hacemos es agarrar la imagen original, meterla al programa, colocar una capa que es la imagen, que es la previsualización que descargamos, que le quitamos el fondo con la inteligencia artificial, y ajustarla al tamaño de la original. Luego agregamos una máscara y la pasamos a la original y le eliminamos el fondo. Así de fácil. Bien, ya hecho eso, lo que tendremos que hacer ahora es que les voy a enseñar otra forma de hacerlo para que no estén perdiendo el tiempo. De todos modos, esto es para que sepan hacerlo de una y de otra forma, para que no estén apegados a una sola manera. Recuerden que todo esto es cuestión de pensarlo un poco y listo el pollo. Vamos a las computadoras. Si utilizas Windows y utilizas Windows 11, trae el programa de Paint, que es el programa que trae por defecto. Lo único que tienes que hacer es meterte al programa de Paint, que es el de dibujar. Vamos a abrirlo, vamos a buscar la imagen que vamos a quitarle el fondo. Y la vamos a arrastrar al programa. Aquí vemos que la imagen es de bastante alta calidad. Lo que voy a hacer es irme a esta función que está aquí que dice quitar fondo y lo voy a presionar. Y como vemos, el resultado es bastante bueno. Ahora, para que tenga el fondo transparente y no blanco, lo único que hay que hacer es irse aquí donde dice capas y vámonos aquí donde está el fondo y le damos al ojito ahí que es ocultar fondo y ya está en transparente. Para terminar el trabajo vamos a irnos acá a archivo, guardar como imagen PNG y aquí le podemos poner el nombre que sea y lo voy a guardar. Y listo, así es como se hace. Ahora vamos a ver algo antes de continuar, que esta imagen original tiene una resolución de 5544 por 4160. Y si buscamos la última, que fue la que le quitamos el fondo, tiene la misma resolución. En Android hay una aplicación de dibujo también que se llama Ibis Paint, que puedes hacer algo similar. Lo único que tenemos que hacer es mi galería, vamos a agregar con más, vamos a darle a importar foto y vamos a buscar la fotografía de lo que queremos quitarle el fondo. Ya tengo la foto aquí, le voy a decir eliminar fondo. Vamos a tocar aquí el objeto y me lo va a ir seleccionando bien. Si hace falta algún punto del objeto que no se selecciona, entonces agregamos un punto en la imagen. Una vez finalizado le marcamos al gancho de confirmar y listo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les guste y que les
les sirva de verdad, porque eso es la única intención de este canal, que les sirvan las cosas que yo les subo y para que vayas aprendiendo cómo defenderte en tu vida. Y bueno, gente, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Adiós.